Bastida Ochoa, ex candidato presidencial, ex gobernador de Sinaloa y ex secretario de Energía. Don Francisco, un gusto que nos pueda regalar unos minutos aquí en Mega Noticias, previendo que podamos tener una entrevista mucho más larga, si le parece. Con mucho gusto. ¿Cómo quiere que le llame? Porque usted y yo somos tocayos. Así es, tocayo. ¿Así le parece? Vámonos con eso. Me parece bien. Tocayo, dime una cosa, 85 años estamos celebrando de la expropiación petrolera. No sé si celebrando sea la mejor palabra, pero ¿a dónde va Pemex? Yo creo, tocayo, que francamente no tenemos nada que celebrar. Déjame ser muy franco, muy directo y de hablar solo con las cifras del propio Pemex. Estaban mencionando hace un momento que Pemex debe 107,000 millones de dólares. Esta cifra es correcta, pero es solo la deuda de largo plazo. Pemex debe adicionalmente unos 950,000 millones de pesos en deuda de corto plazo. Y el costo de su contrato colectivo de trabajo es de 1,370,000 millones de pesos. Es decir, debe en total Pemex más de 4 millones de pesos. Ese es el primer dato que quisiera dar. El segundo dato es que el petróleo nos lo estamos acabando. Es decir, hablan de que se produce un poquito más y demás cosas, pero solo hay 7,300 millones de barriles de reservas probadas. Producimos un poco más de 1,700,000 barriles por día. Es correcto. Es decir, del orden de 620 millones de barriles al año. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tenemos petróleo para 10 años. Y en gas importamos el 80% del gas. Solo producimos el 20% del gas que se consume. Y de ese, con solo el 20%, solo tenemos algo así como gas para 6 años. ¿Qué estoy tratando de decir? Ajá. Que no teníamos nada que celebrar el día 18 de marzo. Fue un acto político, si me permites, demagógico, que no reflejan los problemas reales de la empresa. Déjame dar un tercer dato, tocayo. Por favor. Pemex tiene, y Brasil también lo tiene, petróleo pesado. Cuando México empezó a producir petróleo hace 90 años o 100 años, producíamos petróleo ligero de 36, 32 grados API, sin ningún material dañino dentro del petróleo, o casi sin ningún material. Hoy producimos petróleo muy pesado, de Kuma-Loksat, de 14 grados API y con 8% de azufre. ¿Qué quiere decir? Que ese humo amarillo que salió en Monterrey se origina porque están procesando, refinando petróleo que tiene 8% de azufre y que no tienen las instalaciones industriales ni en Cadereyta ni en el país para procesar petróleos pesados. ¿Cuál es el resultado financiero? De ese petróleo, Pemex saca el 40% de combustóleo, que el combustóleo vale lo mismo que el petróleo. Entonces, Brasil, por ejemplo, gana un poco más de $3 por barril refinado y nosotros perdemos más de $30 por barril refinado. Caray. ¿Qué ocurre? Es el desastre, tocayo. Sí.
Sí, sí. A ver, Tocayo, dime una cosa, con todo esto que nos dices, esa deuda enorme, esa falta de producción, esa falta de infraestructura para este tipo de petróleo, sin inversión o no invirtiendo en donde se necesita, ¿se hace viable Petróleos Mexicanos? Petróleos Mexicanos va a requerir un golpe de timón de tamaño mayúsculo. La peor área de Petróleos Mexicanos es refinación, pero tienen que arreglarlo ya. En lugar de andar celebrando y echando cohetes al aire, deben de ponerse a arreglar los problemas de la empresa. La empresa tiene un patrimonio neto de 1.840.000 millones de pesos negativos. O sea, debe mucho más de lo que valen sus activos, Tocayo. A ver, déjame preguntarte, Tocayo, ¿Dos Bocas vendría a ayudar de alguna manera? ¿Será la solución? Ya decía la secretaria de Energía, Rocío Nale, que para junio está lista y refinando. Sí, pero va a costar cerca de 20,000 millones de dólares. Pudieron haber comprado en Estados Unidos, así como compraron Deer Park, otras 2 refinerías o 3 refinerías, las hubieran echado a andar de inmediato, ya estaban trabajando, y en lugar de perder en refinación del orden de 150,000 o 220,000 millones de pesos, depende del año que escojas, estarían ganando un poquito en refinación. Lo que da mucho coraje es que son soluciones. Voy a usar el ejemplo de Brasil y de Petrobras. Petrobras exporta el petróleo pesado a Estados Unidos e importa petróleo ligero, que sí puede procesar en sus refinerías que fueron construidas para petróleo ligero. Entonces, dejaríamos de estar produciendo combustóleo que se lo tienen que mandar a la CFE a que lo consuma a fuerzas, porque no se puede vender en el mundo. No se lo pueden vender ni a los barcos que se llevan el petróleo. Caray, está prohibido. Vaya situación de Petróleos Mexicanos, lo ejemplificas muy claro. Yo quisiera aprovechar, Tocayo, que te tengo en esta conversación, muy breve, pero debe ser muy sustanciosa, para tocar otros temas de manera muy sucinta, muy rápida, si te parece. ¿Cómo ves al país? Con grandes problemas y con buenas oportunidades. ¿Qué quiere decir con grandes problemas? Posiblemente el crecimiento económico del país en estos 4 años sea igual a 0. Y esa no es una buena noticia. Es decir, lo que se cayó en el 2020 se está recuperando apenas poco a poco, pero vamos a salir tablas, por decirlo así. El número de gentes que están en pobreza extrema ha crecido en más de 2,5 millones de personas. ¿Con qué se están haciendo Dos Bocas y el Tren Maya y el aeropuerto, el Felipe Ángeles? Con lo que se le está quitando a educación y con lo que se le está quitando a salud. Sí. A salud le quitaron, si la memoria no me falla, 16% del presupuesto. Y educación como el 13 o 14% del presupuesto. Entonces, ¿en qué ha crecido el dinero? En gasto político, Tocayo. Sí. Eso es como ves al país. Digo,
me interesaría, insisto, tener una plática más larga contigo, con toda esa imagen, Sí. con toda esa perspectiva. Déjame, por último, preguntarte del PRI. Yo lo pongo así, ¿estamos ante la crónica de una muerte anunciada? Ese fue el adjetivo que utilicé parafraseando a Gabriel García Márquez. Así es. Crónica de una muerte anunciada. La dirigencia, el PRI tiene buena militancia, pero tiene muy mala dirigencia. Alito es un personaje que no es confiable, no tiene palabra, tiene un pésimo prestigio de hombre corrupto, no tiene ideas, está poniendo por delante sus intereses y no los intereses del país. Entonces es muy mal presagio. Pero Tocayo, tiene el poder y pareciera que nadie del PRI se lo puede arrebatar. Es que hizo una trampa ilegal, según sostienen buenos abogados, porque cambió los estatutos del partido y funciones que eran del Consejo Político Nacional se las adscribió a él. Entonces, él tiene las funciones, por ejemplo, de nombrar candidatos que le corresponden al Consejo Político Nacional, pero se las adscribió a él. Se las quitó al Consejo Político Nacional y se las robó él. Caray, pues bueno, hay mucho que platicar, Francisco Labastida Ochoa. Tenemos que hablar de México colectivo, tenemos que hablar de Va por México, tenemos que hablar de las próximas elecciones. ¿Lo coordinamos para tener una charla larga, te parece? Me parece muy bien, Tocayo, con mucho gusto. Te agradezco mucho estos minutos. Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial, ex gobernador de Sinaloa, ex secretario de Energía, y su apunte aquí en Mega Noticias. Hacemos una pausa y regresamos.